Hola, saludos, muy bienvenidos nuevamente jóvenes a lo que es su aula virtual de la materia de sistemas operativos 2. En esta oportunidad vamos a darle continuidad a la formación académica. Espero que se encuentren muy bien y de que este video clase les pueda retroalimentar un poco más sobre el conocimiento de lo que son los sistemas operativos basados en Linux. Ok, no olviden, no solamente vean el video, también vayan ahí a darle like y suscríbanse al canal, porque pueden haber sorpresas. Bienvenidos. Bien, a lo que nos corresponde. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante en el cual no está ajeno a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje para ustedes, y es que se trata del tema de los entornos gráficos basados en las distribuciones de Linux. Básicamente nosotros podemos saber qué son entornos gráficos, de qué se trata esto, pero debemos de conocer que los entornos gráficos son los que permiten al usuario poder desarrollarse y aprender un poco más de los sistemas operativos que tenemos acá. Lo primero que nos debemos de preguntar, ¿qué es un entorno gráfico? Y es que se dice que es un conjunto de software. En la web o en cualquier libro ustedes van a poder encontrar cualquier concepto, pero acá este está más básico, en el cual pues lo que busca es ofrecer al usuario de una computadora una interacción amigable y cómoda. Es el software, ¿verdad? Una solución completa o una interfaz de su usuario, en el cual pues se ofrecen iconos, barras, herramientas, etcétera. Ustedes lo conocen muy bien, pero ¿cuál es la diferencia entre trabajar un entorno gráfico basado en Linux con un entorno gráfico basado en Windows? Y es que una de las ventajas que tienen los entornos gráficos de Linux es que se puede cambiar mucho su apariencia. Esto es una de las limitantes muy grandes que tiene el caso de Windows. En esta oportunidad pues ustedes pueden observar en esta otra siguiente imagen, acá en la primera imagen tenemos un tipo de escritorio KDE, en el siguiente tenemos un Genome y acá tenemos un KDE Plasma. Entonces una de las características muy particulares de estos sistemas operativos basados en Linux con sus entornos gráficos es que no solamente vamos a encontrar un tipo de entorno gráfico como lo hace Windows, que su entorno gráfico se llama X-Window. Eh, Acá no, acá tenemos la oportunidad que los desarrolladores eh, buscan la interacción, la amigabilidad entre el usuario y el sistema. Entonces, ¿cómo nace esto de los entornos gráficos? Es de remontarse un poco en la historia y saber de que los sistemas operativos, pues, en su inicio no eran lo que como hoy se les conoce, ¿verdad? Con aquellas ventanas, con aquellos gráficos, con las barras, con los accesos directos, los iconos, etcétera. Los sistemas operativos nacen a partir, ¿verdad?, de el gráfico en texto. ¿Qué significa eso? Que era una interacción mediante texto que se basaba en el uso de un lenguaje codificado. Ustedes saben muy bien cuál es el lenguaje codificado de informática y estamos hablando de los códigos binarios. Acá tenemos un pequeño ejemplo eh, de un sistema operativo basado en texto. Si ustedes pueden observar, pues ustedes dirán, no, pues qué aburrido, ¿verdad? Pero es así como inicia, es así como nacen los sistemas operativos, tanto sea Windows como sea Linux. Todos nacen a través de qué? De un entorno gráfico de texto. Pero ¿por qué razón? Una era por las limitantes de hardware que se tenían anteriormente, ¿verdad? Hoy contamos con una gran potencialidad de hardware que nos permite tener hasta entornos gráficos en 3D con una virtualización muy excelente. Y anteriormente no, ¿verdad? Cuando nace la informática o la computación, por decirlo así, se trabajó en un sistema operativo. Windows lo hizo a través de MS2, ¿verdad? Que se trataba de un sistema operativo totalmente en entorno de texto. Al igual así lo ha hecho Linux. Linux no es nuevo, es un sistema operativo también que ha venido
compitiendo con lo que es Microsoft. Entonces, ¿cuáles son los tipos de entornos gráficos que podemos encontrar en Linux? Y es que uno de los primeros es el entorno gráfico de GNOME o Genome, como usted le quiera llamar. Se dice de que este es un entorno de escritorio e infraestructura que se desarrolla para un sistema operativo basado en Unix y derivado de Unix, como su licencia es GNU, puede ser BSD o puede estar basado en Solaris. Totalmente, este tipo de escritorio de interfaz pertenece a lo que es un software libre. Acá lo podemos observar. Siguiente, tenemos el entorno de gráfico KDE. Este es un entorno de escritorio contemporáneo para estaciones de trabajo Unix también. KDE llena la necesidad de un escritorio amigable para estaciones de trabajo o equipos de trabajo. También está basado en lo que es Unix, similar a los escritorios de Mac o Windows. Este prácticamente es como el, este escritorio viene basándose como nació el escritorio de Windows XP, ¿verdad? Algo básico, sencillo, no muy robusto, pero sí muy complementario. También tenemos el sistema, el entorno gráfico XFCE, en el cual es muy amigable. También está basado en lo que es el formato para Unix. También cumple como lo hace GNOME, basados en el BSD, Solaris y a ciertos derivados. Se configura con un ratón, ¿verdad? O el mouse. Es muy accesible la configuración de este sistema operativo para que se pueda ejecutar lo que es su entorno gráfico. El otro que se puede conocer es el Fluxbox. Es otro entorno gráfico en el cual tiene un gestor de ventanas muy similar al de Windows, en el cual pues está basado en un Blackbox 0.61.1 en su versión. Su objetivo es ser totalmente rápido, altamente personalizable, que no aburra el sistema, y esto con un soporte mínimo para iconos gráficos y con capacidades básicas de estilo para la interfaz. Entonces Fluxbox es un entorno gráfico muy similar a lo que se le conoce en Windows, como son las famosas ventanas con sus tres botones muy particulares: minimizar, maximizar y poder cerrar. Luego también tenemos el siguiente entorno, y es que este se le conoce como LXD. Este es un entorno de escritorio libre de Unix, también para plataformas POSIX, como también para Linux, BSD, y el nombre corresponde al entorno de escritorio liviano. ¿Qué se buscaba, qué se busca o qué se buscó con este tipo de entornos gráficos cuando se creó en Linux? Se buscó para que pudiera surgir aquellas, más bien pudiera cubrir aquellas necesidades de computadoras con un poco de hardware no muy robusto. Entonces este tipo de entorno gráfico ayuda a que también no solamente el hecho de que sea liviano, eh, es porque su estructura sí fue creada para poder correr o ejecutarse en aquellos mínimos recursos de hardware. Ustedes deben de recordar y tomar apunte, ¿verdad?, de que la buena funcionalidad de un sistema operativo, independientemente de Microsoft o de Linux, va también a responder de acuerdo a la característica de hardware que se pueda tener en la máquina. Entonces no vamos a improvisar solamente porque un sistema operativo nuevo ya apareció, ya lo voy a instalar en la máquina. Tengo que saber cuáles son los requisitos mínimos para este, porque puede ser de que sí se lo instale, pero cuando ya se ejecute en los entornos gráficos ya va a tener problemas. Muchos sistemas operativos actualmente está solicitando demasiado eh, hardware en el aspecto de video. Entonces hay que tener cuidado con este tema. El otro es uno de los favoritos de mi persona, es el entorno gráfico de Cinnamon. Este es un entorno de escritorio muy popular y muy bueno. Está determinado en lo que se le conoce como un sistema operativo de Linux, que se le conoció como Linux Mint o Linux Mint. Es muy atractivo, muy agradable, muy amigable
ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente presentación. Acá tenemos otro entorno gráfico que es Python o Pantheon, como usted quiera llamarlo. Usted ya lo conoce, ha tenido la oportunidad de utilizarlo, ya que este entorno gráfico es único y exclusivo para lo que es el sistema operativo Elementary OS. Para él ha nacido este, para poder tener una interfaz gráfica muy parecida a lo que es la máquinas de Mac, el sistema operativo de ellos. Lo otro también, tenemos un entorno gráfico de los últimos que se ha creado, que se le conoce como Unity. Hay un sistema operativo muy buenísimo basado en este entorno, muy amigable, muy fácil de usar y que permite, ¿verdad?, que su entorno tenga una visualización agradable con el usuario. Ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces, pero debemos de ir comprendiendo y no solamente conocer qué son los entornos gráficos. Entonces, para ello, debemos de conocer lo siguiente. ¿Qué es eso de la consola y el entorno gráfico? ¿Qué es lo que yo debo de saber o lo que usted debe de saber? No confundir una cosa con la otra. ¿Por qué razón? Porque la consola es la que usted conoce como terminal, ¿de acuerdo? También a esta se le conoce con un nombre de shell. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de saber? Y es que la consola, ¿verdad?, llamada terminal o shell o un modo de texto, este es el intérprete de comandos. Se recuerdan ustedes en una clase que yo les dije, no vayan a confundir o no, más bien no le van a decir los comandos códigos, porque no son eso. ¿Por qué razón? Porque el modo de este entorno gráfico de texto se ejecuta a través de clip, que se le conoce como Command Line Interface, el cual significa, verdad, que es un comando de línea de interfase, entonces en donde se introducen los comandos de forma manual. Esto ustedes lo han hecho, verdad, se recuerdan. De hecho, aquí a la imagen les he dejado una imagen de Elementary para que ustedes prácticamente fácil lo identifiquen. ¿De qué se trata? Se trata de, si ustedes se recuerdan, ¿verdad?, lo que se busca es que todo lo que se ejecute o se pueda crear desde el sistema operativo, este se puede hacer a través de una interfaz de comando. Entonces es acá en donde el sistema operativo lee las entradas que usted como usuario le brinda, las cuales son las órdenes recibidas desde el teclado, y las traduce en instrucciones que el sistema es capaz de entender y utilizar. Entonces aquí es donde entran en juego los que se les conocen los famosos comandos de línea. Entonces va, por ejemplo, desde que usted escribe mkdir espacio el nombre de la carpeta, que significa de que la consola ya recibió la instrucción por parte suya a través de un impulso eléctrico, que este lo convierte en una letra, y estos pueden ser de 1 a 2 a 3 a los binarios correspondientes que se generen. Entonces de esto se trata lo que es la consola o la terminal, también conocida como shell. Entonces esto es como poder trabajar el modo texto. Esto es lo que habíamos estado trabajando en las clases anteriores. Si ustedes se daban cuenta, pues todo está basado en las órdenes en modo texto. Bien, pero ¿cómo le damos las órdenes a las máquinas por medio de texto? O lo que hemos estado haciendo. Entonces para ellos quiero que se comprenda algo, y es que usamos los comandos a través de síntesis. Entonces esto es un comando, es una síntesis que usted permite que se ejecute en el computador. Entonces, por ejemplo, acá tengo una síntesis. ¿Qué es lo que le ordeno? ¿Cuáles son las opciones y cuáles son los argumentos? Para que ustedes entiendan. La orden es un ejemplo. Si yo escribía sudo su, ¿cuál era la orden de ese comando? Que me pasara de usuario común a usuario administrador o root.
Otro ejemplo, cuando nosotros mirábamos los comandos, ¿se acuerdan de enlistar las carpetas? Queríamos ver los contenidos. Entonces decíamos la orden ls, ese es el comando para orden. ¿Mm? Luego usted decía las opciones am ls menos l. ¿Qué queríamos? Enlistar. ¿Cuál puede ser el argumento? Entonces podíamos decir ls espacio menos l, agrego un argumento que le digo que específicamente quiero ver el listado de las carpetas de, por decirlo así, de música. Entonces la orden ls, las opciones menos l, argumento, nombre de carpeta o fichero que usted quiera ver. Entonces de esta forma es como se le da orden a una máquina a través de texto, pero haciendo uso de lo que hemos visto anteriormente, desde una terminal o la shell, ¿verdad? Que permite que se puedan ejecutar. Espero vayan comprendiendo parte de este tema. Entiéndase. Orden, el comando, las opciones que se tiene con el comando, ¿verdad? Por ejemplo, ls, ese es el comando. Ahora, menos o, perdón, menos l, enlistamos, etcétera. Allí dependía, ¿se acuerdan ustedes? De acuerdo a lo que se trabajaba el comando. Y el argumento pues era lo que usted quería hacer, o lo que se quiere crear. Bien, continuemos. ¿Qué ocurre cuando tecleamos un comando? Y es que lo que sucede es que el intérprete de comando hace varias cosas. Lo primero es que comprueba si una orden es interna. ¿Qué significa? Que viene a través desde el kernel de la computadora o la librería de comandos que el sistema operativo tiene. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted escribe, se acuerda que limpiábamos la pantalla de la terminal con el comando clear. Entonces, el comando clear se ejecuta, usted da la orden, ¿de acuerdo? Usted escribe clear o limpiar, como usted quiera llamar, clear. Ese es el comando, usted lo ejecuta a través del teclado. ¿Qué sucede con este? Ese comando está en una librería o está en todos los comandos internos que almacena el sistema operativo para que éste se ejecute de forma interna. Ahora bien, ¿qué sucede con aquellos comandos? Vamos, aquí tenemos un ejemplo, help. Ok, entonces usted pone un comando mkdir espacio help. Estoy pidiéndole ayuda al directorio de el sistema operativo que me diga cuáles son las opciones que tengo para poder usar ese comando. Creo que si ustedes recuerdan, hicimos algo de esto en una práctica allá en la universidad, en el cual decíamos, no, ok, veamos cómo nos funciona el comando. Entonces poníamos la orden del comando y el argumento help para saber o tener una ayuda. Entonces esto es a través de una orden interna. Ahora se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿cómo funciona una orden externa en lo que es un intérprete de comandos o en el shell? Este se da más que todo cuando se trabaja con los famosos batch. Entonces los batch son algunos ya códigos para que los interprete el sistema operativo a través de un comando. Entonces no es lo mismo los puntos batch, ¿verdad? Son comandos externos, ¿verdad? Que usted crea para que se pueda ejecutar a través del sistema operativo. Pero esto ya lleva un orden de código para que se pueda ejecutar el comando. Ojo con esto, estoy diciendo el punto bash o el bash es
lo que interpreta la shell. Por ejemplo, usted crea un bash en el cual quiere que le dé la hora. Entonces, a través de un editor de texto te puede poner los códigos necesarios, luego lo guarda con la extensión para ejecutar el punto bash, y cuando usted lo ejecuta, entonces ahí sí lo interpreta el shell o el de comandos que tiene el sistema operativo. Espero que esto me lo comprendan bien. Ahora siguiente, ¿qué sucede con esto? ¿Qué es la shell? Podemos decir que esta es la terminal, ¿de acuerdo? Pero la shell es todo lo que interpreta la computadora, o más bien el sistema operativo, a través de líneas de comando, ¿de acuerdo? Entonces, la shell es la interfaz de líneas de comando con la que se interactúa. Por ejemplo, las shell pueden ser .bash, .csh, zch. Estas toman comandos escritos a mano y le dice al sistema operativo que debe de ejecutarlo, o puede tomar consecuencias de comandos e interpretarlos de una manera lógica dentro de ellos. Además, da instrucciones al sistema operativo para ejecutar los comandos contenidos a través de un script. Es lo que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, si usted crea un, un archivo .bash, ¿verdad? Este lo que va a hacer, cuando dice ahí, estas toman comandos escritos de mano, es porque usted le genera un código a él, al punto bash. O sea, quiero que me entiendan que el punto bash es una extensión que lee la shell o el intérprete de comandos de los sistemas operativos de Linux para que usted pueda ejecutar más allá. Para que usted pueda hacer otras funcionalidades dentro del sistema. Entonces esto se hace también, ¿verdad?, a través de lo que son los scripts. También hay un tema muy importante que no puede pasar desapercibido, y es que todo sistema operativo va a funcionar si se tiene lo que es un kernel o un núcleo del sistema operativo. Entonces, al igual que Windows, Linux también lo tiene. ¿Y de qué se trata el kernel? Y es que este es el núcleo o la parte central del sistema operativo, ¿verdad?, que se encarga de realizar toda la comunicación segura entre el software y el hardware de la computadora. El núcleo kernel es la parte más importante del sistema operativo Unix y sus derivados como Linux, y todas las distribuciones dependen de él. ¿Qué significa esto? En el tema anterior yo les hablaba, ¿verdad?, que se tiene que tener el código para que este se modifique, para que este se estudie, para que este se ejecute, etcétera. Entonces, esa es la ventaja que tenemos en Linux, que se tiene el código abierto del núcleo del sistema, caso contrario de Microsoft. Microsoft no le permite a usted poder modificar a través del kernel de él, ¿verdad?, sino que solamente ellos lo pueden hacer, ya que es un sistema operativo privativo. Pero en este caso de Linux, pues ustedes saben de que se trata de un software libre. Tenemos esa ventaja, que lo podemos eh, estudiar, modificar y ejecutar. Entonces el kernel es el centro o el corazón de él. Y para que ustedes tengan una idea cómo funciona, acá tenemos al kernel, acá tenemos la shell, que digamos que es la terminal, y acá tenemos los comandos, que es lo que interpreta la shell. Entonces este es un ir y venir entre el kernel y el comando. Entonces la shell lo que se encarga es de servirle al usuario como puente de comunicación entre uno y el otro. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el kernel puede trabajarse a través de línea. Esto sería ingresar desde un comando por vez de forma secuencial, o a través de un script o un archivo .bash. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona a través de línea por línea? Lo que nosotros hemos estado haciendo en la práctica.
comando tras comando. Decimos sudo su, línea por línea, enter, contraseña, enter. Escribimos un comando, línea por línea. Ahora bien, a través de un script o un bash, donde se crea un archivo que tendrá los distintos comandos a ingresar. Es lo que yo les explicaba anteriormente. ¿De acuerdo? A través de un documento de texto lo guardamos, archivo, guardar como con la extensión .bash. Entonces este ya se genera como un comando para que pueda ser interpretado por quién, por la shell y por el kernel. Entonces, ¿cómo funcionan los entornos gráficos? Acá lo tenemos. En primer lugar, necesitamos de quién, del equipamiento, el hardware. Sin hardware no podemos tener una máquina, eso es ley. Luego, este tiene una comunicación con quién, con el núcleo o el kernel. Ok, es lo que nosotros instalamos, ¿verdad? Como sistema operativo en lo que es el hardware. Entonces hay una ventaja acá. Puede ser que instale el sistema operativo de dos formas, en modo texto o en modo gráfico, pero siempre se va a ejecutar a través de un núcleo basado de Linux, FreeBSD, FreeSD y núcleos XNU. Entonces, independientemente de la forma que se instale el sistema operativo, tanto en modo consola como en modo gráfico, entonces siempre se ejecuta a través de un kernel. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá, para que esto funcione, debemos de tener un servidor de pantalla, un display server. ¿Qué significa eso? Que ya estamos hablando, ¿verdad?, del servidor o del componente que va a permitir que se generen, miren, ventanas. Esto en caso cuando se trabaja a través de modo gráfico. Independientemente se trabaje en ventana o no, siempre hay un servidor de pantalla o un display server. Lo que pasa es que cuando se hace a través de modo texto, entonces este servidor de pantallas lo único que hace es ejecutar texto, no va a ejecutar más que eso. Ahora bien, ¿qué se necesita? Si ya tengo un servidor de pantalla para que me funcione el sistema operativo, entonces acá busco lo que es la interfaz gráfica. Entonces aquí caben, por ejemplo, los KDE, los Plasma, el Aqua, el Genome, el propio Shell funciona como una interfaz gráfica, de lo contrario ustedes no lo pudieran ejecutar. Y luego, ¿cómo termina esto? Termina más bien con lo que es el usuario correspondiente. Este usuario puede ser novato, experto, avanzado, término medio, etcétera. Entonces esta es una forma muy ejemplificada y fácil de comprender de cómo es que funcionan los entornos gráficos en los sistemas operativos. Espero de que les vaya quedando muy claro lo que es el contenido de este tema. Ahora bien, para que se comprenda un poco más el tema, les voy a explicar. Les he preparado acá una tabla comparativa entre lo que es trabajar un sistema operativo en una interfaz click o de shell o de texto versus una interfaz gráfica a través de GUI. Bien, ¿qué sucede con CLI y GUI? Bueno, conozcamos. En primer caso, la interfaz de línea de comandos permite al usuario interactuar con el sistema a través de comandos. Es lo que se ha trabajado, ¿se acuerdan? Bueno, no hemos tenido la oportunidad, pero si hubiésemos tenido la oportunidad, algunos creo que sí lo hicieron. Cuando subí los tutoriales de cómo instalar un software, se hacía a través de comandos, no se hacía a través de ir a la página, buscar el instalador, descargarlo, luego darle doble clic
y luego siguiente, siguiente. No, se hace a través de puro comando. Entonces va, por ejemplo, quien, quien haya hecho esta práctica va a saber de lo que le estoy hablando y explico también a los demás. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace para instalar un sistema, perdón, un software? Ok, ¿qué es lo que hago primero? Lo actualizo el sistema apt-get espacio update. Ok, ahora voy a instalar Firefox. apt-get espacio install Firefox. Pero lo estoy haciendo en modo consola. ¿Qué sucede con esto de acá? Acá no. Usted, por ejemplo, va a instalar Firefox desde la parte de interfaz gráfica. ¿Qué va a hacer? Se va al navegador, escribe firefox.com, ve la opción de descarga, lo descarga. Luego, ¿qué hace? Busca el instalador, lo ejecuta, luego que lo ejecuta le aparecen otras ventanas en el cual le van a permitir que usted dé siguiente, siguiente, cancelar o guardar, etcétera. Entonces, estas son parte de las ventajas, ¿verdad? O la tabla comparativa que corresponde al tema. Ahora bien, acá en modo clic se utiliza más el teclado. Eso no lo vamos a negar. ¿Por qué razón? Porque se hace a través de comandos. Acá, si usted se da cuenta, pues se tiende a utilizar más lo que es el mouse. Se utiliza el teclado, pero en un menor porcentaje. Lo otro es en el modo clic, que es difícil realizar una operación, se requiere de experiencia, hay que tener mucho conocimiento, ¿verdad? Poco, ¿verdad? O leve conocimiento para que se comprenda cómo funciona el sistema operativo o la interfaz gráfica de texto. Acá las tareas para trabajar es más fácil. Bueno, cuando ustedes instalaron un sistema operativo de una sola vez lo hicieron en modo interfaz gráfica, solamente siguiente, seleccionaban la región, luego siguiente, entonces no requiere de mucha experiencia. Luego se debe de tener una precisión muy alta en el uso, ¿verdad? Tener un sumo cuidado para poder trabajar los sistemas operativos a través de CLI, que es lo que sucede con Wii, que pues su precisión es muy baja ya que todo está solamente de hacer clic en siguiente, cerrar, minimizar, maximizar, etcétera. Lo otro, su apariencia no se puede cambiar o no cambia. Ok, sí. Bueno, pues ni modo. Solamente tenemos textos, fondos y eso es todo. Acá no. Acá pues les decía anteriormente, pueden tener la oportunidad de que el sistema operativo lo puedan instalar en GNOME, en KDE, pueden instalarlo en Cinnamon, pueden instalarlo en el entorno gráfico que usted quiera o el más amigable. Una de las ventajas muy buenas de trabajar en modo clic es que el consumo de memoria RAM es muy baja. Caso contrario con el Wii, acá se utiliza mayormente consumo de memoria, también como de tarjetas de video. Y luego también tenemos que la velocidad es más rápida por ser solamente texto, ¿verdad? Entonces no se requiere de mucho. Y acá es más lento, obviamente por la misma razón de que se trabaja o se genera a través de modo gráfico. Espero que hayan comprendido muy bien lo que tiene que ver esta tabla comparativa, de cuál pues hacer uso de un sistema operativo a través de modo texto y hacerlo a través del modo GUI. Yo sé que ustedes se van a guiar por este o se van a enamorar de este, pero créanme que se termina enamorando uno más cuando lo hace a través de modo consola. Bien, ahora ya que hemos visto un poco sobre lo que es la teoría de esto, ustedes pueden encontrar mucha teoría en internet, la verdad pues hay mucho contenido, pero como todo contenido puede ser real o puede ser falso, entonces vamos a conocer lo que es un poco de cada uno de estos entornos gráficos, así a grosso modo. eh, Comenzamos. El primer es Dynamo.
Este tipo de entorno gráfico lo utiliza el sistema operativo de Debian. Esto pueden observarlo acá. Si ustedes se dan cuenta, esto es un doc, ¿verdad? Una barra, no es una barra de tarea tampoco, solamente es un doc. Y acá, si usted pone en el buscador, le van a aparecer las múltiples herramientas que usted necesite para poder hacer uso de ellos. No es como caso de Windows, va inicio y vamos a buscar el, el icono donde está instalado, etcétera. No tiene nada que ver con esto. Siguiente es que tenemos el XFCE. Si ustedes ven, este es un entorno de gráfico muy básico, no requiere de mucha capacidad de hardware. Para eso nace este entorno gráfico. Vean, fácil y práctico. eh, Tiene una similitud con lo que eran los sistemas operativos antes de Windows, que como era el Windows Millennials, era el Windows 98. Entonces, por allí, así es como nace este otro entorno gráfico. Si ustedes pueden ver, también tiene un dock en esta parte. Una de las características buenas de estos sistemas operativos y entornos gráficos de Linux es que siempre hay un dock amigable. Observen, esto es una belleza. El entorno KDE Plasma, y aquí se está ejecutando a través de un sistema operativo que se le conoce como Manjaro, si no me equivoco. Bien, creo que sí. Eh, Esto es una belleza, un nivel de transparencia, una estructura bien organizada de sus iconos. Si ustedes se dan cuenta, hay una transparencia, entonces lo que significa que este tipo de entorno gráfico requiere de mucha memoria y, si es posible, alternarse con lo que es una buena tarjeta de video. Acá también tenemos el LXD. Acá hay un error, pero es el XD. Este es otro entorno gráfico básico para Linux. Nace para correrse aquellas máquinas con pocos recursos de hardware. Este sistema, este tipo de entorno gráfico no lo traen todos los sistemas operativos de Linux, pero sí, por ejemplo, hay un sistema operativo que se le conoce como Slashware, eh, de, de Linux, y trae este tipo de entorno gráfico. Luego tenemos acá el Cinnamon, uno de mis favoritos, uno de los más bellos y emblemáticos que tiene Linux. Pueden observar, muy parecido a Windows, nada que envidiarle, con una de las ventajas que usted puede cambiar de color a la hora que usted quiera toda esta interfaz. Puede cambiar el fondo como usted quiera. También puede modificarlo a su antojo. Al igual, solamente si ustedes se dan cuenta, hay un mejor orden organizativo en lo que son sus iconos de los software que este contiene. Cinnamon es uno de los mejores, y este se encuentra en uno de los sistemas operativos muy comunes como es Linux Mint. Vamos al siguiente. Este, pues ya ustedes se han familiarizado un poco con él. Python nace exclusivamente para ser usado para el sistema operativo como lo es Elementary OS. Este, otro de los entornos gráficos de mi preferencia, muy amigable, muy interactivo, muy intuitivo, muy limpio, entonces, y muy estable. Eso es lo importante de los sistemas operativos. Bien, ya casi vamos a ir finalizando. Acá tenemos lo que es el My Desktop. Observen, es otro entorno gráfico. Van a decir ustedes, bueno, el League está enamorado de todos, pero este es otro de los buenísimos. ¿Cuál es la ventaja de este Maze Desktop? Que usted lo puede correr en una máquina viejita. Si usted tiene una máquina ahí, una laptop que ya dice usted, bueno, ya no me aguanta el Windows 10, ya no sé qué hacer con ella, pues entonces le recomiendo que
que se descargue este sistema operativo y se lo instalen y verá que es una belleza, es muy fluido, muy rápido. Y luego tenemos otra belleza que se le conoce como Unity. Este es uno de los últimos entornos gráficos que ha lanzado la línea de Linux. Si ustedes, este entorno gráfico lo trae más que todo lo que es el sistema operativo Ubuntu Studio. Ubuntu Studio es un sistema operativo dedicado para aquellas personas amantes del diseño gráfico, amantes más que todo de la parte de audio, ¿verdad? Para DJ, para, para locutores, etcétera. Este sistema operativo es muy completo, muy bueno. De poder trabajarlos. Bien, vamos a finalizar. Agradecerles, siempre considerando, verdad, de que no se cansen de ver estos videos de clases que les estoy preparando. Pues espero de que hoy sí un poco mejor, como siempre todos vayan participando en la plataforma de Classroom. Luego les voy a asignar los que van a hacer las actividades correspondientes. Ok, hasta acá me despido de ustedes y recordarles siempre darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.